En esta clase y en la clase de mañana vamos a hablar del sistema circulatorio, vamos a ver algunas características que son importantes para entender el rol del sistema circulatorio en los animales. Y una de las cosas que tendríamos que pensar primero es, bueno, ¿cuál es ese rol del sistema circulatorio, ¿no? ¿Para qué puede servir? ¿Y qué ventajas le da a un organismo tener un sistema circulatorio? Ustedes saben que cuando hablamos de animales dijimos que eran organismos que, bueno, en realidad cuando hablamos de seres vivos en general dijimos que eran eh, organismos que tenían la característica de intercambiar materia y energía con el ambiente, ¿no? Y esa, esa capacidad de intercambiar materia y energía necesita que el organismo esté en un sitio donde esa materia sea accesible. Nosotros cuando hablamos de los fenómenos de transporte que ocurrían en las células, dijimos que el transporte a través de la membrana podía ser por diferentes mecanismos, dependiendo de las características de la sustancia a transportar, pero asumíamos que esa sustancia a transportar había llegado hasta las inmediaciones de la membrana y podía entrar a la célula. En los organismos unicelulares, cuando están en un medio, están en contacto con todas las sustancias que están disueltas en ese medio. Pero cuando uno ya tiene un organismo multicelular, las distintas células del organismo se encuentran en distintos lugares con respecto al medio externo, y el acceso a esa materia que tiene que intercambiar muchas veces no es fácil, no es que todo llega fácilmente hasta las inmediaciones de cada célula. Por lo tanto, va a haber situaciones en las cuales se va a necesitar alguna ayuda para que en los organismos más complejos, que tienen sistemas especializados para adquirir materia desde el entorno y a su vez liberar materia hacia el entorno, tiene que haber mecanismos especializados que acerquen esa materia a todas las células o que permitan transportarla desde las células hasta el exterior. Entonces el sistema circulatorio cumple esa función. ¿Cuál creen que sería la limitación principal a este tema de que las sustancias se acerquen hasta la célula a donde tienen que ser transportadas? O a la membrana de las células por donde tienen que ser transportadas. ¿Cuál les parece que es la limitante principal que hace que sea necesario un sistema circulatorio? Ahí abrí el chat. La velocidad con la que llegan, las distancias, tienen que llegar en un tiempo de vida posible, que las sustancias lleguen a todas las células. Muy bien. Entonces, ese tema de la velocidad está relacionado con el tiempo que le lleva a las sustancias difundir de un punto a otro, ¿no? Cuando hablamos del movimiento de las sustancias en el medio interno o en el medio externo, dijimos que si había un gradiente de concentración, esas sustancias podían difundir de un punto a otro a favor de ese gradiente de concentración. El tema es que esa difusión es eficiente únicamente cuando las distancias son muy cortas, si no los tiempos que llevan a alcanzar un punto muy distante son muy largos para cumplir con los requerimientos del organismo, que es lo que me ponían acá en el chat. Entonces, hay algunos animales que, ya sea porque son de tamaño muy pequeño y todas sus células están muy cerca del medio externo, o porque tienen únicamente dos capas celulares, como hacen los que se llaman celenterados, las medusas, las hidras. Tienen dos capas de células, una interna y una externa. Y tienen una cavidad central que es el aparato digestivo y el aparato excretor y todo a la vez. Y en esa cavidad central se digiere el alimento y las células en realidad están muy cerca de donde se produce esa digestión y pueden acceder a las partículas que se generan por la digestión de ese alimento muy fácilmente. Ahora, cuando los animales son más complejos y tienen mayor tamaño y más especialización entre las estructuras, ahí se hace necesario que haya un sistema que haga circular el líquido de una manera que les permita a todas las células acceder a los distintos materiales de manera mucho más rápida que lo que sería por difusión. Creo que algo hablamos cuando hablamos de transporte, dijimos, bueno, si hay
más oxígeno en los alvéolos de los pulmones que en las células de músculo, hay un gradiente de concentración y el oxígeno va a difundir de un punto a otro, pero esa difusión es tan lenta que no serviría para sostener la actividad muscular. Entonces es necesaria la presencia de un sistema que lleve ese oxígeno de otra forma, diferente de la difusión. Los sistemas circulatorios funcionan por convección, ¿no? Hay un fluido que es el medio de transporte y tiene que haber algún sistema que ayude a distribuir ese fluido que transporta las cosas para ponerlo en contacto con las células del organismo. Y este movimiento de este fluido requiere la generación de un trabajo, y ese trabajo es llevado a cabo por alguna estructura que funciona como una bomba, ¿no? Genera presión y hace que a través de la diferencia de presión se produzca el flujo de ese líquido de transporte. Entonces, en los distintos animales que tienen algún tipo de aparato circulatorio, existen estos elementos. Algún fluido que va a tomar distintos nombres según cuál sea el tipo de animal. En los mamíferos, ese fluido es lo que llamamos sangre. En los vertebrados en general se llama sangre. El sistema de conducción y distribución, que van a ser los vasos que van a llevar esa sangre. Y la bomba es lo que vamos a llamar nosotros corazón, ¿no? Que va a tener distintas estructuras en distintos tipos de animales. Nosotros no vamos a hablar en detalle de los sistemas circulatorios de todos los tipos de animales, sino que nos vamos a centrar más que nada en el sistema circulatorio del mamífero, pero vamos a hacer ahora un breve comentario sobre algunos de estos tipos de otros sistemas circulatorios. En los invertebrados existe un tipo de sistema circulatorio en el cual hay una bomba, que es un corazón, hay un corazón y ese fluido de transporte es llevado se mueve a través de vasos, pero en los invertebrados que son artrópodos, esos vasos no son cerrados. El líquido que va por esos vasos después se vuelca en una cavidad y se mezcla con el líquido extracelular que baña todas las células. Y después hay vasos que recogen ese líquido y lo vuelven a mandar hacia el corazón. A eso se le llama un sistema circulatorio abierto, ¿sí? Donde el líquido a veces va por adentro de los vasos, pero a veces se vuelca y se mezcla con el líquido extracelular y después es retomado por los vasos. Entonces, este sistema de tirar el líquido por unos vasos y después que se mezcle con el líquido extracelular y después volverlo a tomar y mandarlo de nuevo por los vasos, lo usan principalmente los artrópodos. Parece que funciona bien porque insectos hay por todos lados, así que no es que parece medio como desprolijo el tema de tirar ese líquido y mezclarlo con todos los fluidos del cuerpo, pero digamos que como estrategia ha funcionado porque existen miles de especies de insectos, así que no es una cosa que ponga en peligro la supervivencia del organismo. Sí les da algunas limitaciones seguramente en cuanto a tamaño, por ejemplo. También hay invertebrados que tienen sistemas cerrados, circulatorios cerrados, donde hay el líquido que es transportado por los vasos siempre está dentro de los vasos y nunca se mezcla con el líquido extracelular. Incluso en las lombrices, que uno los podría, los ve como una cosa muy, muy simple, digamos, tienen órganos sencillos, tienen un sistema circulatorio con un corazón que le da una circulación en una dirección definida, o en un sentido definido a la sangre, y en cada segmento tiene una especie de sistema circulatorio en miniatura, donde la sangre, no, el líquido que usa como medio de transporte circula siempre dentro de los vasos sanguíneos, o dentro de los vasos. En los cefalópodos, como los calamares, por ejemplo, se da una situación donde tenemos un conjunto de corazones o de distintos sistemas de bombeo, algunos de los cuales bombean el líquido, la sangre, hacia las branquias que usan para respirar, y otro corazón bombea la sangre hacia
los tejidos que van a usar el oxígeno que fue captado de las branquias. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Acá viene la sangre que viene de los tejidos, que viene con poco oxígeno porque se consumió, va hacia los corazones que bombean hacia las branquias, en las branquias la sangre se oxigena, van hasta un corazón principal, y desde ahí vuelve hacia los tejidos, por este otro vaso. ¿Sí? O sea que tiene una circulación doble, en donde la sangre pasa por los tejidos donde se oxigena, y después va al corazón donde se bombea para todo el cuerpo, y vuelve desde el cuerpo hacia los corazones que la mandan a los tejidos donde se oxigena. Este sistema, aunque no es exactamente igual, es parecido a lo que vamos a ver para los mamíferos y para las aves. En los vertebrados, el sistema circulatorio es siempre cerrado, y el sistema más sencillo es el de los peces, que lo ven acá, tienen un corazón, desde donde sale un solo vaso, que se ramifica formando una red de capilares que van hacia las branquias. La sangre en las branquias es oxigenada, y esa red de capilares termina confluyendo en venas. Esas venas forman otra red de capilares, y esa red de capilares es la que permite el pasaje del oxígeno a los tejidos y la captación del dióxido de carbono, por ejemplo, desde los tejidos, y llevan esa sangre con bajo contenido de oxígeno por una vena que vuelve al corazón. En cuanto a la nomenclatura de estas estructuras, al igual que lo que pasa en los mamíferos y en los otros vertebrados, a la región del corazón a donde llega la sangre se le llama aurícula. Acá se pone atrium en inglés, es la aurícula, a donde llega la sangre al corazón. Y los vasos por donde llega la sangre al corazón se le llama venas. Desde la aurícula la sangre pasa a los ventrículos, y la sangre sale del corazón desde el ventrículo a una arteria. ¿Sí? Esa nomenclatura se mantiene en todos los corazones de los vertebrados. La sangre llega por venas hasta las aurículas, pasa de la aurícula al ventrículo y sale por el ventrículo, o sea, sale desde el ventrículo hacia una arteria. El ventrículo es el que realiza la parte más importante del trabajo mecánico de expulsión de la sangre. Otra cosa importante que ocurre en estos sistemas circulatorios es que existen válvulas que impiden que la sangre que es impulsada por el ventrículo vaya retrógradamente hacia la aurícula. ¿Sí? La sangre pasa de la aurícula al ventrículo, pero cuando el ventrículo se contrae y expulsa la sangre hacia la arteria, estas válvulas se cierran e impiden que la sangre vuelva para atrás. ¿Sí? Eso es muy importante, y de hecho hay enfermedades cardíacas relacionadas con el fallo de estas válvulas, que no cierran bien y permiten que parte de la sangre que tendría que ir hacia las arterias vuelva hacia la aurícula. Entonces, en el pez es así sencillo, ¿no? En los anfibios y en los reptiles se va haciendo más complejo, porque tienen más cavidades, y esas cavidades van a permitir que se armen dos circulaciones que están en serie, una que va a ir hacia los órganos que están involucrados en la oxigenación de la sangre, y otra circulación que va a ir a llevar la sangre oxigenada hacia los tejidos y va a recoger el dióxido de carbono de los tejidos, y la va a llevar a la circulación que va hacia los órganos que lo comunican con el exterior, donde se va a liberar el dióxido de carbono y se va a tomar oxígeno nuevamente. En el caso del mamífero, estas dos circulaciones están bien separadas. En los mamíferos y en las aves, el corazón tiene 4 cavidades, pero funcionan como si fueran 2 cavidades por un lado y 2 cavidades por el otro. Son como 2 bombas separadas. Una bomba, que es la que está acá, esto es el corazón derecho, lo que está en azul. Cuando uno ve el aparato circulatorio, es como si estuviera mirando a una persona que le está mirando de frente, digamos, ¿no? Entonces, lo que vemos del lado izquierdo es el corazón derecho, que manda la sangre hacia los pulmones. Esa sangre con bajo contenido de oxígeno se oxigena en los pulmones y vuelve por una vena, que se llama vena pulmonar, hacia la
aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y sale del ventrículo izquierdo por una arteria que se llama aorta hacia los tejidos. Y después en los distintos tejidos donde se cede el oxígeno a las células y las células ceden dióxido de carbono a la sangre, esa sangre con bajo contenido de oxígeno y alto contenido de dióxido de carbono llega por venas hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí sale por una arteria, un conjunto de arterias llamadas arterias pulmonares y van hacia los pulmones. Esto es una representación un poco más elaborada del sistema circulatorio de los mamíferos y también en las aves es similar, que les muestra un poco qué es lo que pasa cuando decimos va hacia los tejidos, la sangre sale por la aorta y va hacia los tejidos. Bueno, ¿cuáles son esos tejidos y qué pasa con la sangre en esos tejidos? Vemos que a veces se forman redes capilares que van a formar de nuevo vasos que llevan sangre hasta el corazón directamente, y otras veces se forman redes capilares que después confluyen en otro tipo de venas y después forman una nueva red capilar. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, aparato digestivo. La sangre que llega a los órganos del aparato digestivo forma una red capilar, ahí cede oxígeno a las células del aparato digestivo y también se llena de nutrientes que están absorbiéndose en la digestión. Y en lugar de ir directamente al corazón, antes forma una vena, o sea, esos capilares confluyen en vasos de mayor tamaño hasta formar una vena que se llama vena porta, y esa vena porta pasa por el hígado. Entonces el hígado es el primer órgano que recibe los nutrientes que son absorbidos en el tracto digestivo, además de recibir sangre oxigenada desde su propia arteria, digamos, ¿no? Después sale del hígado sangre por una vena que va hasta el corazón derecho, por donde va a los pulmones. Decíamos que el sistema circulatorio en los mamíferos y en las aves funciona como si tuviéramos dos bombas que están en serie, ¿no? La bomba que va del lado derecho manda la sangre hacia los capilares que están en los pulmones. Ahí la sangre, en general, en las representaciones del aparato circulatorio, lo que está en azul representa sangre con poco contenido de oxígeno, y lo que está en rojo representa sangre con alto contenido de oxígeno. En el corazón, entonces el lado derecho está azul porque recibe la sangre que viene de todos los tejidos que ya tomaron oxígeno y le cedieron dióxido de carbono a la sangre. Desde el corazón derecho va a los capilares pulmonares, ahí se oxigena, cambia a roja y llega al lado izquierdo del corazón, desde donde se bombea hacia los tejidos. Estas llaves que están acá representan los vasos sanguíneos desde los cuales se puede distribuir el flujo de sangre. Modificando el radio de estos vasos, que son las arteriolas, uno puede hacer que más sangre vaya a un conjunto de tejidos y menos sangre vaya a otro conjunto de tejidos. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían cambiar para modificar el radio de los vasos sanguíneos? Contraer el músculo liso, bien. Entonces, esos vasos que tienen músculo liso en sus paredes, de acuerdo al grado de contracción de ese músculo liso, vamos a modificar el radio de los vasos, y eso va a permitir modificar a qué lechos vasculares vamos a beneficiar con más flujo de sangre y a qué lechos vamos a perjudicar, si quieren, con menos flujo de sangre. Entonces dijimos, nuestro fluido de transporte es la sangre, el sistema de conducción son los vasos, y la bomba que genera la onda de presión es el corazón.